Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Tengo 2 o 3 avisos, no estoy seguro, pero ya. Primero, gracias por la gente que llegó a ver el video de cuando raya el alba. Lo hice un poco apurado, fueron como 2 y un poquito más días de trabajo, pero creo que abordé todo lo que tenía que decir sobre este SCP por el momento, porque falta mi narración. El fin de semana hay otro SCP-001, es corto, así que eso. Yo creo que se pueden imaginar más o menos cuál es. Vean los gameplays, y sí, los gameplays son un rellenito entre capítulos, pero hablo de SCPs y cosas interesantes en realidad que a alguno le va a llamar la atención, porque toco algunas veces los creepies, otros SCPs que estén relacionados con la historia, qué sé yo. Y eso, estamos llegando al final de esta saga. Espero que estén disfrutando los videos de la clase del 76, tanto como yo, porque les aseguro que hay muchísimo que analizar de al menos el SCP que vamos a ver hoy día, tanto como de lo que nos va quedando ya de la clase del 76. Disclaimer, esta no será una narración per se, porque tengo que hacer énfasis en algunos puntos del SCP. El archivo está muy corrupto y es importante leer esto con pausas y explicar un poquito lo que sucede. SCP-2316, por orden del Consejo de Supervisores. El siguiente archivo describe un cognito peligro anómalo de clasificación Keter y tiene clasificación de nivel 4. El acceso no autorizado está prohibido. Ítem: SCP-2316, clasificación del objeto Keter. Alerta de cognito peligro. Acá hay un mensaje escondido, parte el SCP con un mensaje escondido que dice: han estado esperando por mucho tiempo. Continúa el SCP. El siguiente archivo contiene imágenes y textos que son portadores de influencias anómalas cognito-peligrosas. No reconoces los cuerpos en el agua. Por ello, es imprescindible que todo el personal que acceda a este fichero esté clasificado con un valor de resistencia cognitiva CRV no inferior a 14.5. Si usted falla en una verificación automatizada CRV, por favor mantenga la calma y no se mueva. Un miembro del personal médico de su sitio le atenderá en breve. Por favor, repita la siguiente frase lenta y claramente en el micrófono de su terminal. No reconozco los cuerpos en el agua. Procesamiento completo. Los resultados se muestran a continuación. Verificación completa. El VRC del usuario está dentro de los límites aceptables. Procedimientos especiales de contención. Bajo ninguna circunstancia el personal de la Fundación debe acercarse a SCP-2316. La observación de SCP-2316 solo debe llevarse a cabo mediante sondas teledirigidas que utilicen equipos de grabación de video y audio. Solo el personal adecuadamente calificado para la exposición a anomalías cognito-peligrosas puede revisar las imágenes y el audio de SCP-2316. El lago en el que SCP-2316 se encuentra ha sido puesto en cuarentena y vallado, y debe ser patrullado rutinariamente por individuos que no han estado expuestos a SCP-2316 y no tienen conocimiento previo de sus características. No reconoces los cuerpos en el agua. Los individuos que intentan eludir la cuarentena forzada deben ser aprehendidos y trasladados al sitio 33 para una evaluación completa de influencia cognitiva. Los individuos que se encuentren a menos de 50 metros del lago que contiene a SCP-2316 se considerarán perdidos. Por favor, repita la siguiente frase lenta y claramente en el micrófono de su terminal. No reconozco los cuerpos en el agua. Procesamiento completo. Verificación completa. Descripción. SCP-2316 es la designación de un fenómeno anómalo que existe en el lago Censurado, en el condado de Censurado. SCP-2316 se manifiesta como un grupo de cadáveres humanos flotando en un pequeño grupo en la superficie del agua. Las identidades de estos cadáveres son: cognito peligro eliminado. Nota: saben quiénes son los cuerpos en el agua. Se ha eliminado la información. Cambio automatizado desconocido. ¿Quién cambió eso?
No se sabe. Eso es lo que en el fondo nos están diciendo en esta parte. Aunque las pruebas de ADN no han sido concluyentes. Mientras que SCP-2316 parecen ser instancias individuales, se tiene la teoría de que SCP-2316 podría ser una entidad compuesta de una conciencia colectiva. Las instancias individuales de SCP-2316 no actúan por sí solas, pero parecen ser capaces de actuar colectivamente como una sola unidad. Las instancias individuales de SCP-2316 son irreconocibles y no reconoces los cuerpos en el agua. SCP-2316 alberga un poderoso efecto cognito peligroso, causando que aquellos que han visto a SCP-2316 son conscientes de ciertas partes de su naturaleza o que fueron matriculados en el cognito peligro eliminado. Mensaje automatizado inválido. Nota nuevamente. Saben el lugar, concretamente el lugar donde fueron matriculados. Y ojo con esto, porque se están refiriendo solamente a los estudiantes de la clase del 76. Es decir, hay algo aquí que no nos están diciendo. Sigamos. Creen que las instancias individuales de SCP-2316 son seres humanos que reconocen típicamente desde su infancia. Intentar entrar en contacto con instancias de SCP-2316 al entrar al lago censurado o al tocar una instancia de SCP-2316 hará que aparezcan otras instancias de SCP-2316. No reconoces los cuerpos en el agua. Las instancias adicionales solo sirven para reforzar y aumentar la fuerza del cognito peligro, obligando a las personas afectadas a entrar en el lago. Los individuos que entran al lago de esta manera se pierden y hasta la fecha ninguno ha sido recuperado. Anexo 2316.1. Entrevista. Datos borrados. Sin embargo, si hacemos clic en el link escondido, veremos la entrevista. Y el primer mensaje es un texto en blanco que dice: tienes que ver esto, eran tus amigos. Error. Usuario no reconocido. Por favor ingrese para ver el verificación corrupta. El usuario corrupto está entre los... Déjame mostrarte sus rostros. Comienzo del registro. Dr. Harrison. ¿Alguna vez te has sentido obligado a entrar en el agua? Como si algo te estuviera arrastrando. Nombre censurado. No, por supuesto que no. No hay nada malo en ellos. No me arrastraron. Los vi en el agua y entré yo mismo. Necesitaba verlos. Quería oír lo que decían. Son mis amigos. Cuando entraste al agua, ¿qué viste? Caras. Mis amigos. Reconocí caras. Algunas no, pero se volvieron más familiares a medida que las veía. Los conocía de toda la vida, pero había algo que no encajaba con ellos. Nota. Hay un hipervínculo aquí, eso quiere decir un link. Ese link nos lleva a otro SCP que ya vimos, el anuario. Dr. Harrison. Algo que no encajaba con ellos. Sí, como la cara de alguien que ves en un sueño donde no puedes recordarlo bien. Evidentemente algo iba mal. Y la forma en la que hablaban ellos hablando, no, eso es imposible. Simplemente no están. No movían la boca, pero podía oírlos pidiendo ayuda. Me dijeron quiénes eran. Me dijeron que sabías quiénes eran. Que tú, suficiente de eso, claramente estás sucumbiendo al cognito peligro. Necesitas atención médica, agente. Si quieres, quítame las manos de encima. Conozco todos sus nombres, Harrison. Los oí como me hablaban, cada uno de ellos. Todo lo que hace falta es que una persona los vea y se los cuente a la gente, y ellos sabrán lo que has estado tratando de ocultar. El Instituto Birchwood, curso del... Sujétalo, sácalo de aquí. Tráele amnésticos y apaga esa maldita grabadora. Fin del registro. Por favor repita la siguiente frase lenta y claramente en el micrófono de su terminal. No reconozco los cuerpos en el agua. Procesamiento completo. Verificación incompleta. Cierre de terminal. Anexo 2316-2. Entrada inválida. Cierre de corrupción de datos. No tienes mucho tiempo.
Necesitarás huir rápidamente. Vuelve al lago, entra en el agua, míralos a los ojos. Son tus amigos, tus compañeros de clase. Hiciste el viaje al lago en el otoño del 75, juntos, cuando eran jóvenes. ¿No te acuerdas? Míralos a los ojos. Sé que puedes oírlos hablar contigo, igual que ellos me hablaron a mí. No dejes que te digan que es solo un cognito peligro. Esto fue su culpa. Ellos causaron esto. Todos éramos niños inocentes. ¿No te acuerdas? Y tú y yo acabamos de escapar. El resto de ellos están en el fondo de ese lago, esperando que volvamos a ellos y estemos juntos de nuevo. Quieren que lo sepamos. Quieren que recordemos. Despierta, maldita sea. Recuerda el otoño del 75, el año en que se suponía que nos graduaríamos. No dejes que te hagan olvidar. Te están llamando. ¿No los oyes? ¿No los oyes? Y se repite varias veces lo mismo. Una gran cantidad de veces. Se agrega el mensaje, míralos a los ojos. Y cerca de una parte de los mensajes, ¿no los oyes?, hay un footnote que casi no se ve. Y en ese footnote dice lo siguiente: no sabíamos que había en el lago. La fundación no intentó salvarnos. Lo vieron y dejaron que pasara. Nadie los detuvo. No reconoce los cuerpos en el agua. No reconoce los cuerpos en el agua. Y continúa este mensaje. ¿No los oyes? Sé que puedes. Están esperándote. Estuvimos allí con ellos. Y finalmente viene un mensaje que dice: vuelve al lago. ¿Qué es eso, vuelve al lago? Un relato canónico del SCP, un relato que es indivisible de lo que estamos hablando ahora. Por tanto, tendré que hablar de él en el siguiente video. Análisis y conclusiones. Este es un SCP corto en concepto, pero creo que antes de comenzar mis conclusiones y teorías, primero debemos resumir de qué trata este SCP. Primero que todo, se nos presenta una anomalía cognito-peligrosa que en realidad tiene un peligro tan alto que la persona que lee el registro tiene que sí o sí pasar por chequeos que aseguren que no ha sido contaminado. Al parecer, una fuerza de algún tipo compulsiva, es decir, que obliga a la gente a hacer algo que no necesariamente ellos quieren hacer, haga creer que la persona identifica los cuerpos en el agua que están flotando en este lago y que de alguna manera ellos se hundan con estos cuerpos y que se aúnen a sus filas. Durante el SCP podemos encontrar diversos archivos y mensajes escondidos, aunque bastante crípticos. Nos revelan un poco la naturaleza de los cuerpos en el agua y qué es lo que hace a esta anomalía tan peligrosa. Dentro de uno de los anexos, y tal como vimos, encontramos una entrevista. Su nombre aparece censurado en negro, pero si lo marcamos, se nos revela que esta persona está identificada como "no reconozco los cuerpos en el agua". Esto es confuso, dado que se supone que es una entrevista oficial, pero bueno, aquí denme un momento, seguimos con el análisis, pero les prometo que en la conclusión abordaré todos los detalles y mensajes ocultos, pero tengan en su retina lo de la entrevista oficial, entre comillas. Esta persona habla sobre que reconoce las caras de los cuerpos en el agua, pero a la vez no es capaz de determinar concretamente quiénes son las personas que reconoce, pero nos deja muy en claro que él tiene que volver con ellos, que tiene que recordar. Conclusión. Esta conclusión es compleja, así que la dividiré en tres partes: la anomalía, su mensaje y finalmente, y lo más importante, quiénes son los cuerpos en el agua. Empecemos con la anomalía. La anomalía es un cognito peligro que afecta a cualquier persona presente o no en el lago. Importantísimo. Es decir, que no tengo que ir necesariamente al lago para contaminarme con esta anomalía. Y esto hace que crea reconocer o al menos identificar a alguna de las personas que están flotando en el agua.
Aquí ya hay un punto importante. La Fundación sabe que el efecto de los cuerpos en el agua se puede transmitir fuera del área originalmente reportada dentro del SCP. Dicho de otra manera, nos han mentido descaradamente sobre el verdadero efecto de reconocer o no los cuerpos en el agua. Como leímos, constantemente la Fundación intenta bloquear absolutamente cualquier información relacionada con los cuerpos en el agua, al punto de censurar cosas sin mayor relevancia, tan solo para mantener, 1, la anomalía a raya, y 2, mantener tanto a la población como a los funcionarios desinformados. Pero, ¿qué gana esto con la Fundación? Control. Como ya hemos visto, todo lo relacionado con la clase del 76 y la Sinfonía Síncope parece ser algo que escapa de los protocolos de contención, incluso de los más extremos que existen para la Fundación. Tener control sobre el efecto de una anomalía, inclusive mintiendo o dejando deliberadamente de lado información importante, es un precio muy bajo que pagar para mantener el control sobre lo que sea que se está manifestando en ese lago. Entonces ahora es cuando los cuerpos en el agua toman relevancia. Ellos parecen ser la personificación de algo. Se sabe a ciencia cierta que son cuerpos muertos. Se han hecho autopsias, es decir, que hay un contacto físico entre la Fundación y estos cuerpos en el agua, pero no se sabe concretamente por qué aparecen y cómo aparecen. Solo lo hacen. En este punto cabe pensar o analizar: ¿han reconocido los cuerpos en el agua con anterioridad? Dejémoslo para después. El lago definitivamente es un lugar especial. El lugar que ha sido potenciado violentamente por un poder que ha creado una mente de colmena. Pero, ¿dónde está el secreto? ¿Qué rayos son los cuerpos en el agua? Y como les dije, eso lo veremos un poco después. Vamos al segundo punto, el mensaje. Durante todo el SCP se nos presentan 2 mensajes consecutivamente, uno detrás del otro. Quizás no de manera directa, pero sí se presentan uno después del otro. No reconozco los cuerpos en el agua y recuérdanos. Como ya vimos en la temporada pasada, los recuerdos van acompañados de un componente emocional grande, pero no es simplemente pena, nostalgia, arrepentimientos. No, es algo muchísimo más oscuro. Los mensajes de recuerdos apuntan a un estado tanto mental como físico de todas las personas que tengan la suerte o mala suerte de cruzarse con la clase del 76. Este grupo de jóvenes pasó por un evento tan grande y tan macabro que sus recuerdos quedaron plasmados tanto como en objetos como en lugares encantados, y por objeto me refiero por ejemplo al anuario, y por lugares encantados obviamente al lago. Aquí, amigos, es el punto donde llego al punto de inflexión de mi conclusión. Si bien esto ya es una teoría y como siempre digo, pueden estar bien o mal, o quizás no se adapta al canon de nadie, esta teoría tiene detalles que ya he corroborado como ciertos, es decir, que el autor sí ha evidenciado que son cosas que sí son canónicas. Por ende, si no quieren comerse un spoiler o quieren sacar sus propias conclusiones sobre los cuerpos en el agua, pueden pausar el video, tomar una soda, depositar todo su dinero en mi cuenta, no es mentira. Pueden pausar y volver en otro momento. Ahora, si quieren saber hasta dónde llega el agujero de conejo, síganme. Punto 3. ¿Quiénes son los cuerpos en el agua? Los cuerpos en el agua son un grupo de estudiantes de la escuela Kirk Longwood que estaban por graduarse durante el otoño del 75, lo que por su defecto los convierte en la generación del 76. Eso es debido a que el año se cierra en invierno allá, por ende el fin del año escolar y es el 76. Bueno, ellos son la clase del 76, pero eso es totalmente cierto. Si leemos incluso con cuidado podemos deducir que, sí, algo provocó que todos esos estudiantes terminaran en el lago, muertos, flotando y buscando más compañeros. Pero aquí viene el sinsentido y el por qué la clase del 76 no es simplemente la clase del 76.
Todos los registros que hemos podido leer de este SCP nos hablan de que tanto nosotros como lectores y otros personajes como terceras personas en las entrevistas han logrado algún tipo de reconocimiento de las personas que están ahí, lo que si lo piensan carece absolutamente de sentido, dado que, por ejemplo, si yo fuese el afectado, no tendría cómo relacionar un compañero de mi clase en consideración al anuario, por ejemplo, a los cuerpos en el agua. Porque esa persona, ese compañero, puede estar aún vivo. Entonces, ¿qué rayos pasa? Este es el momento. Los cuerpos en el agua no son solo la clase del 76 o las personas que el lago se haya tragado bajo sus propiedades anómalas. Esto, queridos amigos, creo que es el efecto de una interacción entre la Sinfonía Síncope y la Fundación. Lo que vemos como cuerpos en el agua son tanto personas muertas como personas que ya existieron, que quizás no te llaman solo para ahogarte, sino porque reconocen que el tú que está vivo también era parte de su realidad, dimensión, como quieran llamarle. En el fondo te están llamando porque tú genuinamente los recuerdas. Una vez me dirán, oye, pero mira, eso es demasiado estúpido. ¿Cómo se te ocurre decir esa macabra estupidez sin fundamentos? Cuando te pille te voy a pegar con una calma. Hay 3 piezas claves en este puzzle que se nos presentaron durante el anuario. Y 1 es el anuario mismo. 2, la banda. Y 3, la caja musical de la Sinfonía Síncope. El anuario nos cuenta que efectivamente no importa si fuiste o no parte de la clase del 76, de alguna manera, contextos y cosas que te hayan pasado a ti, tengas relación con este grupo de personas, te comenzará a afectar. Es decir, no necesariamente tienes que haber participado de este grupo de estudiantes. Esto es muy relevante porque nos dice claramente que cualquier persona puede ser víctima o podría ser considerado como parte de este grupo del 76. La lógica te haría pensar que este fenómeno podría solo aplicarse a ex miembros o personas de esa época, pero no. La banda de esta escuela es importante, es un nexo directo a quienes son las personas de la clase del 76. Este SCP nos explica que hay un componente musical directamente ligado a los fenómenos anómalos con la clase del 76 y que de alguna manera estos fenómenos suceden de manera compulsiva entre los afectados, es decir, no tienen mayor control sobre lo que pasa. Finalmente, la máquina musical de la sala de ensayos de la sinfonía. En un principio no tenía la menor intención de agregar esto como un agente importante para esta conclusión, pero me di cuenta que el factor complementario de este objeto da una pista sobre la clase del 76. El fonógrafo fue construido aproximadamente alrededor de 1900, es decir, es viejísima, pero tiene una particularidad. Se supone que crea sonidos limpios, es decir, libres de cualquier tipo de interferencia. Pero lo llamativo de esto es que los cilindros, al reproducir música o melodías, pueden alterar el espacio-tiempo. Sí, tal cual, pueden alterar el espacio-tiempo. ¿Es relevante realmente esto? Yes. Como dije, el tiempo y el espacio, dimensiones y cosas es parte del lore de la Sinfonía Síncope y de la clase del 76. El hecho de que exista un objeto que pueda alterar la realidad, o más bien el espacio-tiempo, que haya estado en esa escuela y lo peor que sea referenciado directamente en otro SCP de la clase del 76, haciéndolo canónico, nos da una gran pista de lo que realmente estaba afectando ese lugar. Creo que los cuerpos en el agua son víctimas de un fenómeno producido cuando sucede una distorsión espaciotemporal demasiado grande que es capaz de entrelazar, mezclar o distorsionar la realidad. El lago es un lugar de encuentro, por lo que podemos asumir que tuvo una fuerte conexión emocional con los estudiantes de ese año. Quizás se ahogaron ahí, quizás juraron no volver a separarse a pesar del tiempo y de la distancia. Quizás en el mismo lugar que ya era una distorsión espaciotemporal. Puede que esté equivocado con algunas cosas, lo admito,
Pero de lo que no estoy equivocado es que los cuerpos en el agua no son solo la clase del 76, son todos. Y por todos me refiero a cualquier persona. Tú, yo, tu hermano, tu vecino, todos podemos ser la clase del 76 porque todos quizás fuimos alumnos de algún colegio, de alguna escuela. Quizás hace mucho tiempo atrás. La clase del 76 es más que los cuerpos en el agua, y aún quedan 2 SCPs que creo que cerrarán de una vez por todas los misterios de la clase del 76, la Sinfonía Síncope y quizás algo más. Quizás después de todo este tiempo, la verdad se ha escondido frente a nuestras narices. Como les digo siempre, estas son solo teorías, véanlas como tal. Planteen las suyas en los comentarios y diviértanse con el canal porque es para eso, para imaginar, pensar, reflexionar, qué sé yo. Aquí no hay nada incorrecto, solamente hay interpretaciones. Eso, suscríbanse y espero que sigan disfrutando. Se viene un videito sobre... sí, dije, otra vez es ya, eso, un abrazo, que estén muy bien. Chau.